Atención a, efectivamente, quien está pidiendo que Trump venga y secuestre a Pedro Sánchez. Esto acaba en tribunales y de hecho hay ya denuncia contra nombres como el torero Fran Rivera. Señor presidente Trump, muchas gracias. Ha liberado un país maravilloso, o ha puesto la primera piedra para liberar a un país maravilloso, del cual tengo muchísimos amigos, y lo ha liberado de un narcoterrorista, asesino, cobarde, que lleva reprimiendo y abusando de su pueblo. Vamos, un dictador con todas las palabras. Pero es que Vito Quiles, señalando dónde vive Pedro Sánchez y diciendo, manden los helicópteros aquí. Juez Garzón, esto es un delito. Esta payasada acaba en tribunales. Esto ahora mismo hay denuncia del senador Mulet, tenemos avalancha de demandas con plantilla diciendo, oiga, rellenen ustedes aquí que se pueden sumar a esta causa. Sí, a mí se me viene en la cabeza el refrán de que no ofende a quien quiere, sino que puede, ¿no? Es decir, este señor con ahí con chándal, que dice esto, pues, no sé, es una baladronada, una chorrada, creo que lo ha dicho Rosa Villacastín, y no tendría más trascendencia que esa, ¿no? Lo que dice Vito Quiles evidentemente es una reiteración. Yo no sigo ni a Rivera ni a Vito Quiles, pero sí leo lo que se publica, ¿no? Y este señor ya ha sido reiterativo y ha repetido incitación permanentemente al odio contra determinadas personas. Y esto por ahí podría considerarse que efectivamente es así. Todos sabemos que Trump, porque se lo diga Vito Quiles o el señor Rivera, no va a venir aquí, ¿no? No hace falta que se lo digan, ya por sí solo hace lo que tenga que hacer, ¿no? Pero sí, evidentemente, hacer un señalamiento del lugar y demás es que puede dar lugar a otras interpretaciones. En todo caso, es que no merece ni la pena echarle cuenta, pero sí que por lo menos que los jueces digan si esto es correcto, si es delictivo o no. ¿Esto? Pues eso es porque el Partido Popular lleva muchísimo tiempo, bueno, el Partido Popular y también Vox, lo hemos visto, se han ido a la sede de Ferraz con un muñeco pateándolos todos y las cosas que se han dicho de Sánchez de ningún presidente de este país, a Dios gracias. Ni siquiera cuando Felipe González le decían, váyase señor González, pero era váyase señor González. Pero las cosas que están diciendo, el odio que están desencadenando con Sánchez, yo no lo he visto nunca. Porque lo que estamos jugando es extraordinariamente delicado. Y ese miedo va desde, insisto, la diplomacia hasta la política. Hay una cuestión planeando sobre todo esto que parece bastante evidente, pero que merece la pregunta. Baltasar Garzón, ¿esto es legal? El agredir a un país con fuerza militar desmesurada, asesinar a 100 personas, secuestrar a un presidente en ejercicio, a su mujer, pero por la inmunidad soberana que un presidente en ejercicio sea un régimen u otro, el que rija en ese país, es no ilegal, es uno de los delitos más flagrantes que se pueden cometer a nivel nacional e internacional. Donald Trump no contaba ni siquiera con la autorización del Congreso de los Estados Unidos. El pretexto que es porque se ejecutaba una orden de detención por narcotráfico o narcoterrorismo es una falacia. El cártel de los soles no existe, nunca ha existido y ahora se reconoce por la propia administración norteamericana y todo el mundo ha entrado por ahí sin hacer el mínimo análisis y cuando algunos hemos afirmado que eso es inexistente, da igual, porque como se dice, se desarrolla. Entonces, claro, nada de lo que se ha hecho es legal, nada, absolutamente. ¿Y no, Estados Unidos va a ser quien negocie y quien todo? ¿Eso es legal? Eso es una usurpación de la soberanía, pero no olvidemos una cosa, eso es lo que dice el presidente de Estados Unidos. De momento, el gobierno
en Venezuela está funcionando. Yo no comparto la idea de que la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, haya capitulado. Para nada. Está ejerciendo como debe ejercer y además ante una situación es que no estamos hablando de Haití. Por ejemplo, con todo mi respeto a Haití, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la primera potencia, estamos hablando de unas sanciones draconianas, estamos hablando de un cerco que ha producido varios asaltos y destrucción de embarcaciones y casi 100 muertes con auténticos actos de piratería. Y estamos viendo que el gobierno venezolano ha condenado absolutamente la acción de Venezuela, que se están desarrollando las sanciones legales en Estados Unidos, porque eso es un hecho, es decir, es un hecho que están detenidos en Estados Unidos. Hay ahora mismo ese miedo de que esta ocupación va a durar años. ¿Es lo esperable? ¿Esto era lo esperable? Bueno, si podemos entenderlo como ocupación, pero que realmente lo que es una tutela y un aviso a navegantes, como hemos dicho. Quiere marcar línea a toda América. ¿Es legal esto? ¿Años? Bueno, es el poder del imperio en estado puro. Es el tutelaje, es el protectorado, le podemos llamar de cualquier forma ocupación. Materialmente no es una ocupación, ha sido una agresión, pero es el poder por parte de quien lo ejerce. Hoy la confesión está servida y jugamos tiempos de un capitalismo con disfraz neoliberal y con un cierto disfraz de que se hacían ciertas cosas para proteger ciertos intereses contra el terrorismo o contra armas de destrucción masiva. Pero lo que está haciendo Donald Trump es desnudar de todos los disfraces y todas las sutilezas estas agresiones. Y lo que dice esta noche es: vamos a por el petróleo. Lo dice él, lo dice Chris Wright, su secretario de Energía. Está la política española porque es alucinante algunos silencios que estamos oyendo. Pero quiero el análisis jurídico y el análisis internacional de las dos claves. Primero, el silencio europeo, muteada respuesta, y segundo, el expansionismo a Europa ahora. La peor respuesta que puede dar país o la Unión Europea es el silencio o la pusilanimidad frente a un hecho como el de Groenlandia y como el de Venezuela. Hay mecanismos, estamos siempre diciendo que se rompe el derecho internacional, que se desconoce, pero es que ni siquiera se aplica. Pero por los propios países, la Unión Europea, todos ellos forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El artículo 14 prevé la remisión por parte de los estados de hechos como los que ha acontecido en Venezuela. Venezuela es parte del Estatuto de Roma, es un estado parte. Por tanto, ¿por qué ningún país, en vez de hacer tantas declaraciones vacías, no plantea ya ante la Corte Penal Internacional una acción por la actuación de Estados Unidos en Venezuela? Porque no quiere decir está en el banquillo. Claro que pero sí. Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional. Territorio venezolano. Venezuela, parte del Estatuto de Roma. Tenemos lo mismo que Palestina, miembro del Estatuto de Roma. Y agresión de Israel, que no es parte. Es decir, que lo que ocurre es que ahí Estados Unidos, ya sabemos lo que hizo cuando Netanyahu fue señalado, y lo mismo ocurre aquí. Ya basta de declaraciones retóricas. Se actúa con mucha falsedad, con una doblez. Nada más que hablar, tenemos que hacer, háganlo, por lo menos hacer frente, porque la impunidad y el consentimiento de lo que está sucediendo es que ya cualquier agresión posterior va a estar justificada. Perdóneme, pero quiero aclarar lo que técnicamente plantea. ¿Algún país podría denunciar a Donald Trump y decir, siéntese? De los 125 países que forman parte del Estatuto de Roma. Es más, creo que tendrían la obligación de hacerlo. Artículo 14 del Estatuto de Roma. Es cierto, porque la cuestión legal es inapelable, pero aquí estamos hablando de política real. No, yo estoy hablando de derecho. Y yo por eso quería saber su opinión, porque a mí me interesa saber si un país que no forma parte de la Corte Penal Internacional puede ser objeto de ese tipo de persecución. No un país.
La Corte Bueno, en Penal este caso una Internacional, persona, no es la Corte claro, la Internacional Corte de Penal Justicia. Internacional, como bien sabes, solo es respecto de personas. La CIJ, Efectivamente. como bien dices, respecto de países. Pero quien haya ordenado y quien haya participado Ujú. en esos actos criminales, si entran dentro de la catalogación de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Por eso está diciendo el presidente de los Estados Unidos y toda la parafernalia de la administración trata, no, esto no ha sido un acto de agresión, no, esto no ha sido un acto de guerra, es narcotráfico. Y ahora vemos que el narcotráfico es la excusa. No, y está claro que esto es un acto de agresión y como Entonces- decía Hugo, sí que se está hablando de al que ser esto puede territorio- ser una amenaza para países europeos, Claro, pero sí, si pero- ya todos tenemos claro que es una amenaza y que por mucho que se le pueda perseguir judicialmente, nadie le va a detener porque ni ha detenido a Netanyahu Bien, pero y es una eso no quiere superpotencia con decir- armas nucleares, Entonces, ¿qué hacemos? Entonces hablamos, eliminemos la Corte Penal Internacional porque no serviría para nada. Entonces, la quitamos de los discursos. Lo que dice la ley en este momento es que ese hecho podría ser y debería ser objeto de análisis, de investigación de la Corte Penal Internacional. Da igual que el supuesto agresor no sea parte del Estatuto de Roma, pero Ahí- se ha producido el hecho y las víctimas en territorio de un país, Venezuela, que además fue de los primeros, junto con España, que ratificó el Estatuto de Roma. Esa es una respuesta legal. Después veremos lo que ocurre. Pero, claro, lo que tenemos es que Donald Trump ha sancionado al fiscal de la Corte Penal Internacional, a los fiscales de la Corte varias veces. y a varios de los jueces. Claro, pero esta es la confrontación. Si no se hace frente desde el derecho, la barbarie y la impunidad nos va a regir. No, pero es que se va, Para ahí siempre. se puede Hay abrir una, esta clave, causa. hay una clave aquí que es precisamente esta, la de si lo que se está intentando demostrar al mundo, Donald Trump intentando demostrar fuerza, es en realidad una situación de debilidad de Donald Trump. Y la verdad es que ahora mismo esto es lo que está ocurriendo. Donald Trump pretende trasladar esta imagen de fuerza exterior. Porque interiormente en Estados Unidos la debilidad de Donald Trump es extrema. Donald Trump está actuando de hecho lo está haciendo Estados Unidos, todos los escenarios del petróleo. Y se ha hecho cada vez que se actuaba para bajar el precio del petróleo. Lo hizo Bush en Kuwait y en Irak. Ahora, Donald Trump ha actuado con Arabia Saudí, recibiendo a Bin Salman para que se bombee más petróleo. Y actúa en dos grandes frentes del petróleo también. Venezuela, que es la primera gran reserva de crudo del planeta, y Groenlandia. El único escenario ahora mismo en disputa, porque las otras reservas son de China y de Rusia, Emiratos es aliado, la única reserva que todavía no controla Estados Unidos es Irán. Adelanta esto que Israel puede asaltar Irán, que Netanyahu va a tener luz verde para actuar aquí. Insisto, todo esto es el frente externo, pero todo esto se está librando porque en lo interno Donald Trump está más débil que nunca. Échenle un vistazo a las curvas de popularidad y a los precios en Estados Unidos. Esto es cuánto está subiendo repostar en Estados Unidos. Un 11%. ¿Recuerdan ustedes cuando teníamos la inflación del 10% aquí? 11% sube el fuel en Estados Unidos. El gas natural sube un 9,1%. La electricidad está subiendo a ritmos del 7% anual. Y el debate americano está siendo el de affordability. Si los ciudadanos se pueden permitir las políticas de Trump o si esto lo pagan en la cesta de la compra. La subida de la energía es del 4,2% y con la subida de precios está cayendo la popularidad de Trump. La popularidad del presidente es esto y está bajando a niveles mínimos y la impopularidad del presidente se está disparando. Desaprueba a Donald Trump 2 de cada 3 votantes americanos. Así que lo que está haciendo Trump, vendiendo esta fuerza exterior, oculta en realidad su debilidad interior. Escuchen hasta qué punto lo reconozco. Trump dice, vienen elecciones de medio mandato. Si las pierdo, quizás la mayoría del Congreso intente echarme de la presidencia. Literalmente admitido así.
un silencio a la derecha, lo vamos a ver enseguida, y una declaración a la izquierda. Dicho esto, declaración, acción, de momento, no mucha. Bueno, a ver, lo comentamos el otro día. España tiene, yo creo, casi la obligación de tirar de la UE en la respuesta a lo que ha ocurrido en Venezuela. Hasta dónde y de qué manera se puede llegar más allá de las declaraciones mucho más contundentes, como estamos viendo, que las que tienen otros países de la UE. Pues yo, aparte de la cuestión jurídica que ya ha explicado Baltasar, y creo que habría cosas que hacer en ese sentido, las que se han apuntado, en la parte política estamos pagando en la UE lo que en su día fue renunciar a un plan de seguridad propio y común y empezar con la exigencia, sobre todo por parte de Estados Unidos, de disparar el gasto militar país por país. Estamos pagando esa debilidad, cuando ya sabemos que la OTAN está difuminada y que además el socio principal de la OTAN ya no es socio de Europa, está yendo contra Europa constantemente. Por eso me parece esencial que también el gobierno español esté ya proponiendo y tirando de la UE en el sentido de decir, oiga, hagamos un plan de seguridad propio. Y doy un dato que me pueden corregir los técnicos que están aquí. Es que cuando empezó lo de Ucrania, el gasto militar de la suma de los 27 de la UE era prácticamente el doble del gasto que tenía Rusia. Es que creo que hay que empezar a tener en cuenta, sí, los fabricantes, los que hacen negocio con el negocio armamentístico son norteamericanos, pero en algún momento Europa se tendrá que plantear si quiere tener un papel en el mundo, y esto apela a la izquierda también, ¿cuál es el plan, el proyecto de seguridad europeo que puede acoger a una potencia que quiere ser potencia política en el mundo y seguir manteniendo los valores democráticos que caracterizan este continente? Si no, lo que ha pasado hasta ahora, y solo vía declaraciones, es que hay una serie de países de la UE que quieren ir más lejos que lo que es la UE, porque el tema de la unanimidad cortocircuita permanentemente las respuestas que se puedan dar desde el plano político de diplomático. Digo que este es el debate a la izquierda. El debate a la derecha es absolutamente inexistente. Y es sorprendente que, con todo lo que hemos conocido, y con hasta Naciones Unidas señalando sus artículos y diciendo aquí ha habido una violación de la legalidad, ni el Partido Popular ni Vox han condenado lo que está ocurriendo. Es un perfil absolutamente bajo, hasta el punto de que comparece Juan Bravo, el hombre encargado de la economía en el Partido Popular. Un perfil técnico, pero no un perfil ni un afilado cuchillo político para decir cosas como esta. Nuestra posición tiene que ser, lógicamente, respetando la posición que adopte y que decida Dinamarca, que es el país soberano en este sentido. Hay una estrategia que es exactamente la misma que se vivió en Gaza. En Gaza, cuando todo el planeta clamaba genocidio, el Partido Popular arrastró los pies para decir que sea un tribunal internacional el que declare esa palabra, genocidio. Ahora, cuando todo el mundo está hablando de imperialismo, el Partido Popular dice que sean los tribunales los que establezcan ante qué estamos. No le compete a la ONU, ni me compete a mí, ni le compete al presidente del gobierno decidir lo que es o no un genocidio. Cuando la Corte Penal Internacional, que es la competente para establecer el delito de genocidio, lo diga, nosotros, como siempre, estaremos de acuerdo con las resoluciones judiciales. Nuestros valores democráticos. Y esos valores democráticos son el Estado de Derecho, en el que está presente, como no puede ser de otra manera, el derecho internacional, que debe de ser respetado. Y las dudas que haya en relación a ello, pues deberán de ser y deben de ser despejadas. Las dudas las tendrá ella, porque en definitiva, si es una ilegalidad internacional y si viola el derecho internacional, me da la impresión de que Cuca Gamarra es la única que tiene esas dudas. Y con respecto a Vox, hay que oír a Busadé estar esperando a ver lo que decía Trump, y una vez que ve que deja a Delcy Rodríguez en el gobierno, dice, bueno, Delcy debería colaborar con Estados Unidos. Empiezan a tentarse un poquito la ropa, pero sin decir absolutamente nada tampoco. Vamos a la izquierda, se está hablando mucho, haciendo poco. Pero es que a la derecha no se está ni siquiera hablando nada. Lo que se dice es que sea la legalidad internacional la que decida. Rosa Villacastín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hombre, preocupada, te puedes imaginar. Pero, a ver, hay que entender, con esto no quiero apoyarles, al Partido Popular y a Vox. Es que los venezolanos, el voto venezolano que ha venido a España, ese les va a votar.
y tienen miedo a perderle si se manifiestan a favor o en contra, da igual, porque no todos piensan de la misma manera, ¿no? Yo tengo amigos con los que hablé ayer y claro, dicen, es que yo no puedo hablar, no son políticos, porque tengo mi familia en Venezuela. Pero en el caso del PP es que son votos. Y eso, por ejemplo, en Madrid, Isabel Díaz Ayuso se lo trabaja muchísimo. Y en Andalucía, muchísimo. Y en otros lugares de España, también mucho. Y es un voto muy importante. Y entonces el Partido Popular está calladito como muertos, luego sí, criticarán a Pedro Sánchez, lo que pase, lo que tal. Pero de momento calladito, para ver si se llevan votos tanto del PSOE como de los grupos de izquierdas, porque es ahí donde ellos tienen el caladero más importante de votos. Por ejemplo, Vox, que se va por los pueblos, gente, perdona. No, es que estás diciendo, y luego criticarán a pedido y servido. Atentos, claro. Información de última hora. El Partido Popular pide la comparecencia de Pedro Sánchez para explicar la situación en Venezuela. Acaba de hablar Elías Bendodo, escuchen. Todo lo que hace el gobierno con Venezuela, fijaos, huele a corrupción. Os recuerdo las detenciones recientes del presidente y del director de la compañía Plus Ultra, a la que el gobierno rescató con 53 millones de euros tras la mediación de Zapatero. Venezuela está mejor sin Maduro, que Rusia estaría mejor sin Putin y que España estaría mejor sin Sánchez. Marta Ita, esto es lo que acaba de plantear el Partido Popular, que pide comparecencia. Pues sí, Javier, acaban de registrarlo ahora mismo en el Congreso de los Diputados, la petición para que se reúna la Diputación Permanente y así se convoque una sesión extraordinaria en la que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, dé explicaciones de varias cosas. La primera, Venezuela, y la otra, un clásico ya en el Partido Popular, la corrupción que dicen afecta al Gobierno y a su partido. Quieren que Pedro Sánchez comparezca en la Cámara Baja para que cuente las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para solucionar la situación en Venezuela y también para que aborde las cuestiones relacionadas con los presos políticos allí. Sobre la corrupción, dicen en el Partido Popular, quieren que Pedro Sánchez vuelva a hablar de esa corrupción que dicen afecta al Partido Socialista en estos momentos. Rosa Villacastín, decías luego no, ya mismo. Dime. Ya mismo. Es que llevan días en Twitter, bueno, llevan ya tiempo, a la caza y captura de Zapatero, de sus hijas, que es la cosa más vergonzosa que yo he visto. O sea, le están atacando por todas partes. Como con Zapatero no pueden de momento, pues no dejan de criticar a Sánchez. Entonces, pero todo es una cuestión, a ver, el Partido Popular desde que está Feijóo no ha hecho ni una sola propuesta para este país, ni de la subida del salario, ni de cómo van a quedar los autónomos, nada, ellos solo criticar, en su hoja de ruta solo es criticar a Sánchez a ver si lo desgastan y se va. Como no les sale, porque la verdad es que hasta ahora no les ha salido, bueno, pues lo cierto es que atacan por donde sea. El otro día lo de Ábalos, que ya les dijeron, mire usted, deje el Senado, deje el Senado tranquilo y que este señor no vaya a declarar nada. Porque han cogido el Senado como una cámara para ellos solos, en la que no cuentan con ningún otro partido, nada más que para que vayan, luego salen, ¿cómo es? Escaldados con los del PP, porque claro, el que va allí no cuenta absolutamente nada, ¿no? Bueno, quiero decirte, ellos están a la caza del voto. Porque es que no han hecho nada. Y entonces, bueno, lo del otro día de Ayuso en Antena 3 es lo más vergonzoso que yo he visto nunca. Debía estar de parranda por ahí pues no sé si en Miami o en algún sitio de eso y se le había ido el codo un poco. Y no sabes, es que era tan vergonzoso verla que ni siquiera era capaz de leer sobre lo que tenía que decir sobre un tema como este, que tiene horrorizado al mundo. Si es que no sabemos lo que va a hacer el loco de la Casa Blanca. Si es que nadie sabe ese señor cuando se levanta qué piensa. Entonces, claro, estos de pronto te salen con esta chorrada pensando que consiguen votos y yo no dudo que alguno
ya ves, hemos tenido al torero diciendo que por qué no se venía aquí, claro, es que ya te quedas muerta, ¿no? Entonces, yo creo que la situación es tan grave que todos los partidos tendrían que estar unidos. Es que en esto no puede haber división. También digo lo de Podemos. O sea, Podemos, todos estamos en contra de la guerra, todos estamos en contra de todo. Pero es que la situación es tan grave, es mucho peor que lo de Irak, mucho peor. ¿Cómo pueden estar diciendo, no, con nosotros no cuenten, que es que no me gusta la guerra? Ni a mí, ¿o qué se creen? Con lo bien que vivo yo en Marbella. Que me gusta la guerra. O a alguien le gusta la guerra. Está durita Villacastín esta mañana.